¿Qué iban a decir? Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de una investigación que hicimos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de orientación del tercer año y vamos a hablar un poco lo que vimos en los estudiantes de segundo año de la misma carrera. Hablando un poco sobre el tema de la sexualidad, los mitos y los tabús. Yo me llamo Amanda. Yo soy Steven. Hola, mi nombre es Gerson y es un gusto estar aquí. Y bueno, yo soy Isaac. Y bueno, mi nombre es Joana. Y bueno, nosotros juntos y juntas realizamos una investigación sobre cómo los mitos y tabúes influyen en la forma en la que nosotros, bueno, las personas de segundo año de la carrera de orientación viven la sexualidad en la carrera. Bueno, este podcast básicamente, como ya lo mencionamos, es sobre la investigación que nosotros hicimos. También para contarles un poco cómo lo vivimos, cómo lo empezamos, qué nos llamó la atención y qué hizo que nos cuestionáramos nuestras propias ideas sobre la sexualidad. Ok, sí, tal vez para darles un poco de contexto, nuestro objetivo general para la investigación fue analizar cómo los mitos y tabúes culturales influyen en la expresión de la sexualidad de las personas estudiantes de segundo año de la carrera de orientación en la UCR. Para lo cual utilizamos un cuestionario para entender como el impacto en la vivencia de distintas identidades de género y sexuales. Sí, bueno, y como para ir aterrizando quizás un poco más, también es importante comentarles que nos planteamos 3 objetivos específicos para esta investigación, los cuales son identificar cuáles son esos mitos y tabúes que siguen presentes en nuestro contexto, conocer cómo han influido en nuestras vidas actuales, en nuestras actividades, creencias y formas de vivir la sexualidad. Y por último, reconocer las diferencias en las vivencias según las distintas identidades de género y orientación sexual presentes en el grupo. Tal vez con eso solo como recalcar que no simplemente hicimos esta investigación para ver qué es lo que la gente piensa sobre lo que es el sexo, sino que entender cómo nos lo han enseñado, qué cosas todavía nos pesan a día de hoy en nuestra generación y cómo todo eso se conecta pues con cómo hemos vivido la sexualidad y la diversidad a lo largo de estos años. Y bueno, aquí entra una pregunta clave que es ¿por qué vale la pena estudiar esto desde la orientación? Pues porque la sexualidad no es solamente biología ni tener relaciones, sino que es una dimensión que atraviesa el cuerpo, las emociones, la identidad, el afecto, los vínculos y también la cultura. Bueno, también como retomando este concepto de la sexualidad integral, nosotros y nosotras entendemos que la sexualidad se construye con discursos, normas, miradas ajenas y que no es algo que ya viene anteriormente programado. Ok, sí, también el concepto de educación sexual es algo muy importante relacionado a toda esta investigación, porque no basta simplemente con que nos estén hablando de como métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual, sino que bueno, por ejemplo, la UNESCO señala que es demasiado importante como que la educación sexual sea de una manera integral, que nos ayude a tomar decisiones realmente informadas, también a conocer nuestros derechos, a respetar la diversidad y a vivir la sexualidad sin culpa y sin miedo. Bueno, precisamente con esto que comenta Steve, como que es importante recalcar que nos topamos en esta investigación a un problema importante, ya que existe desde la teoría, es muy bonito como se plantea cómo se debe afrontar los mitos y tabúes, pero en la práctica o en la realidad nos encontramos con que es totalmente diferente y que siguen pasando muchísimos mitos y tabúes, creencias como por ejemplo que la virginidad define el valor de una persona, de una mujer en específico, que el sexo es pecado fuera del matrimonio, hablar de sexualidad en la familia es una falta de respeto, o que la diversidad sexual es una moda o una elección. Sí, de hecho, justamente eso que mencionas choca mucho con lo que son los derechos pues, sexuales y reproductivos que tenemos, porque a las personas muchas veces se le da su valor por justamente esos mitos que mencionas, y en realidad todos estamos en nuestro derecho de vivir nuestra sexualidad como queramos, digamos, sin discriminación, sin ningún tipo de violencia, o sin sentir que nos están juzgando, y pues nosotros poder decidir sobre nuestro cuerpo y cómo queremos vivirlo sin presiones externas, digamos. Y bueno, obviamente como futuras personas orientadoras,
nos interesa entender cómo estos mitos siguen operando en un grupo que, bueno, en buena teoría tiene más acceso a la información, como lo somos nosotras y nosotras que estamos aquí en la carrera en la universidad. Bueno, también hablando como un poco de la metodología que nosotros usamos un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo. Con esto nos referimos a que le quisimos poner un número y una forma a lo que pensábamos que estaba pasando en este caso con los estudiantes de segundo año. Entonces, para esto solo describiendo la realidad del grupo. Bueno, para la recolección de la información utilizamos un cuestionario por medio de Google Forms, el cual le compartimos o le hicimos llegar al grupo de segundo año de la carrera por medio de WhatsApp. Y bueno, respondieron a quienes aceptaron como hacerlo de manera voluntaria. Sí, también las preguntas de ese cuestionario contaban con ítems tanto cerrados como abiertos, en donde en los cerrados tenían la elección múltiple y los abiertos tenían la opción de como expresar más o externar cómo se sentían sobre estos mitos y tabúes y cómo influyeron en su vida. Sí, y de hecho creo que fue una estrategia que funcionó bastante porque nos sirvió para ver realmente en qué porcentaje las personas tenían ciertos pensamientos o cuáles respuestas se repetían más o si dependía mucho de las otras respuestas de, por ejemplo, sus vivencias, cómo influían en el resto de respuestas, cómo se relacionan aquí en la U o si realmente esto les ha afectado de alguna u otra forma. Y bueno, yo creo a nivel personal que a todos nosotros nos hizo sentir como un poco de choque al ver que las personas participantes escribían cosas que tal vez nosotros habíamos escuchado nada más, pero tal vez como de generaciones anteriores. Pero tal vez no habíamos dimensionado como cuánto siguen estos tabúes y estos mitos presentes en nuestra generación. Bueno, también hablando un poco ya como de los resultados, empezamos con el primer objetivo, que era que nosotros lo propusimos como ver cuáles eran los principales mitos que habían en los principales tabúes, y entre estos estuvieron, que la virginidad define el valor moral, también que se debe vivir solo dentro del matrimonio, que si una mujer expresa libremente su sexualidad es inmoral, que hablar de sexualidad en familia es inapropiado, y por último, que todo lo relacionado con sexualidad hay que esconderlo. Sí, algo interesante que muchas personas mencionaron fue que aunque ellas mismas ya actualmente como que no creen del todo estos mitos, han notado como que siguen presentes en la sociedad, como en contextos de las familias, iglesias, comunidades, como que conviven con discursos más abiertos en la universidad, pero que sí han notado que siguen presentes en otros contextos, ¿verdad? Bueno, también algo que nos llamó mucho la atención fue que nos encontramos en los resultados que muchos de los mitos están relacionados directamente con la diversidad sexual. Por ejemplo, que ser un gay, lesbiana o bisexual es una elección o algo que se puede corregir. Eso va en contra de la evidencia biológica y demuestra que la orientación sexual no se elige o no es una fase que cambia por presión o por moda. Sí, y es que aunque eso pueda llegar a sonar algo triste, fuerte o sí, digamos algo feo, pues muchas veces las personas toman como esas vivencias de ellos para decir el valor que ellos tienen como personas. Entonces, digamos, se dicen como quién merece respeto o quién merece ser insultado o quién puede hablar, quién no puede hablar de este tema, y realmente es algo que sí afecta mucho, tipo la libertad que tienen las personas para expresarse. Y también, como grupo, nos dimos cuenta de que estos mitos no son como cosas del pasado, sino que están vivos, se actualizan y muchas veces se disfrazan como de preocupación, también dentro de la religión, de moralidad o incluso como un tipo de cuidado hacia las personas jóvenes. Bueno, y como hablando un poco del objetivo 2, que fue cómo influyen en la vivencia de la sexualidad, quisimos saber cómo estos mitos lo vivían o cuáles eran sus experiencias personales. Entonces aparecieron varios patrones. Sí, el primero fue como la limitación personal, porque varias personas dijeron dijeron cosas como a veces me limito, no vivo mi sexualidad de forma libre, no me muestro como soy porque siento que me van a juzgar. Por tanto, esto demuestra que realmente estos mitos sí influyen en la forma en la que expreso mi sexualidad y en la que pues me permito sentir y lo que decido hacer, ¿verdad?
Bueno, sí, el segundo patrón que identificamos fue el silencio y el ocultamiento, ya que muchas personas prefieren ocultar o callar y esconder partes importantes de su vida sexual o afectiva. No les gusta mencionar como temas que tengan que ver con sexualidad o placer y prefieren sí ocultarlas, y esto claro representa una limitante en sus vidas. Sí, otro patrón muy marcado fue el miedo, que justamente hace que mencionen frases como me da miedo ser yo mismo, o si lo hacemos nos tratan como menos o diferente, y ese miedo limita, pues los limita, le genera culpa y afecta directamente a su autoestima, digamos. Y bueno, aunque en una menor medida también encontramos un cuarto patrón que fue la resignificación personal. Bueno, una persona escribió que aunque había crecido con mitos, en el camino iba construyendo sus propias ideas y creencias alejadas de la culpa. Y bueno, esto nos demuestra que si hay procesos de deconstrucción, aunque tal vez no sean fáciles ni lineales como sería lo ideal. Bueno, y por último objetivo teníamos como un poco sobre las diferencias según identidad de género y orientación sexual. Sí, el tercer objetivo se centró en las diferencias en la vivencia de la sexualidad según identidades de género y orientaciones sexuales. En general, bueno, las respuestas reconocen que no todas las personas viven la sexualidad de la misma forma, Gerson. Sí, por ejemplo, alguien mencionaba que hay más diferencia incluso dentro de la misma orientación sexual, es decir, que dos personas bisexuales, por ejemplo, pueden vivir su sexualidad de manera más distinta. Eso nos lleva a ver que la sexualidad como algo diverso y situado, no como una etiqueta fija, digamos. Sí, y de hecho, pues muchas de esas respuestas marcaron que, y sobre todo las personas de la comunidad LGBTQI+, y muchas veces han tenido que pasar por procesos que no sé si está bien dicho, pero digamos el típico salir del closet, que los expone a sufrir comentarios, a sufrir burlas, o a simplemente el hecho de tener que esconder su afecto en público. Entonces son cosas que limitan demasiado como la libertad, porque están obligados a reservarse para no ser juzgados, digamos. Y también, bueno, esto se conecta con lo que plantean autores y también organismos como la UNICEF, cuando hablan de adolescencia y juventud, que son etapas llenas de preguntas como, bueno, quién soy, qué quiero, qué me gusta, y este proceso puede ser muy duro si no hay como un apoyo, especialmente para quienes se reconocen dentro de la diversidad sexual. Y bueno, eso sería básicamente como nuestra investigación. En resumen, nosotros reconocemos que la diversidad sí existe y que las desigualdades también existen. Bueno, nos dejó claro que no basta con saber la teoría, sino que necesitamos también como ver un poco lo que las personas opinan, lo que las personas viven, y acompañamos, tener como esa estar conscientes pues de acompañar a las personas desde un lugar más respetuoso. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Nos vemos después. ¿Cuánto?